Buenas noches. Vamos a comenzar la reunión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, el tema de la violencia sobre la mujer. Hoy el doctor Luis Hernando Erazo hace una presentación, que está como miembro de la sociedad, y el doctor Álvaro Rodríguez va a hacer un comentario. Nos complace ver tanta mujer aquí que no pertenece a la Academia Nacional de Medicina y queremos hacer una participación muy activa con todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Orden del día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, sesión académica 13 de junio. Historia de la violencia contra la mujer, Luis Hernán Erazo. Comentario de orden, doctor Álvaro Rodríguez Gama. Entrega del diploma y del escudo al doctor Erazo como miembro activo de la sociedad. El doctor Luis Hernán Erazo es una persona cuya hoja de vida, aquí la tengo, que tiene más de 4 páginas. Pienso que no los voy a fatigar a ustedes leyendo todo eso, sino una parte ya más resumida que él, con la modestia que lo caracteriza, de verdad quiso que no nos extendiéramos leyendo eso, sino solo las partes más importantes e impactantes de su trayectoria profesional. Él es médico de la Universidad Central de Quito, neurocirujano de la Universidad del Rosario de Bogotá y del Charity Hospital de New Orleans, especialista en docencia universitaria, profesor de neurología y neurocirugía de la Universidad del Rosario y la Cooperativa de Nariño, profesor de historia de la medicina de la Universidad Cooperativa y de Nariño, fundador de la Liga contra la Epilepsia en Nariño, miembro de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía, ha sido magistral del Tribunal de Ética Médica, director de la seccional Nariño del Seguro Social, y obviamente un miembro muy destacado de nuestra Academia Nacional de Medicina. Pero tal vez lo más importante que es bueno resaltar dentro de la trayectoria del académico Erazo son la autoría de sus libros. Ha escrito libros bastante impactantes e importantes, dentro de los cuales se descalla uno que se llama 8 hitos médicos, el segundo, que fue muy interesante, La mujer en la medicina colombiana, la evolución y el desarrollo de la inteligencia, y lo que nos va a mostrar ahora definitivamente, la historia de la violencia contra la mujer. Doctor Erazo, el podio es suyo, por favor. Muy buenas noches a todos. Señor presidente de la Sociedad Colombiana de la Historia de la Medicina, doctor Hugo Sotomayor, doctor Ricardo Salazar, doctor Michel Faisán, apreciados colegas, señoras y señores. Hoy para mí es un día muy especial, porque después de 38 años de ejercicio de mi profesión como neurocirujano, he tenido también la oportunidad de desarrollar una de mis aspiraciones, que es la historia, en todos sus aspectos. Y hoy particularmente me he dedicado en los últimos años a la historia relacionada con la mujer. Tengo un libro que lo presenté en la Academia Nacional de la Medicina, La mujer en la historia de la medicina colombiana, y hoy lo complemento con este libro. Así es que para mí es un altísimo honor que la sociedad me reciba como miembro, porque culmina así una de mis grandes aspiraciones. El tema de la historia de la violencia contra la mujer es un tema que ha dejado una profunda huella en la humanidad, profunda y triste huella en la humanidad. Y aquí en Colombia es muy especial la información que nos ha dado la oficina o la dependencia de la medicina legal, en el sentido de que es tan numeroso y tan violento este aspecto que se está considerando prácticamente como un problema de salud pública. Sin duda que el fenómeno, uno de los fenómenos más antiguos, más tristes y más generalizados, es el de la violencia en contra de la mujer. Extendido por todo el mundo,
No hay región del mundo donde no haya violencia contra la mujer. Y en todas las culturas. Y hay muchos factores que han influido en este tipo de violencia, en esta forma de violencia. Contra la mujer se han confabulado a lo largo de la historia numerosos elementos. Hablemos del poder, hablemos de la religión, hablemos de los gobiernos, hablemos de los países y particularmente de un ideario. Hablo del machismo. Esta es una definición concreta del machismo. Es la actitud de prepotencia del hombre hacia la mujer. Y verdaderamente, a lo largo de la historia lo que se determina o se ha determinado que el hombre siempre ha considerado inferior a la mujer. Y a lo largo de estos 5.000 o 6.000 años que conocemos lo relacionado con la historia de la mujer, vemos que este machismo ha condicionado 3 tipos de mujeres. En primer término, a las primeras mujeres, el hombre o las primeras mujeres definitivamente eran menospreciadas, eran perseguidas, y era la época de mayor violencia en contra de ellas. Este periodo, como dije, comienza con la historia humana, aproximadamente hace unos 5 o 6 millones de años, desde 5 o 6 mil años, desde cuando tenemos evidencia de lo mismo. En un segundo periodo, ya un periodo ligeramente más avanzado, el hombre aparentemente se da cuenta que ha cometido un ligero error sobre eso, y es por eso que comienza a idealizarla y comienza a exaltarla. Sin embargo, a pesar de ello, todavía continúa siendo dominada por el hombre. Y un tercer periodo en relación al machismo es la mujer moderna. Es la mujer competitiva, es la mujer que lucha por su dignidad, que lucha por su identidad. Es la mujer que conjuntamente con parte de la sociedad, porque no es toda, ha tratado de luchar contra ese atávico machismo, pero que sin embargo no se ha podido eliminar, porque él sigue todavía inmerso en el ser humano. Viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad sobre la tierra, desde un principio, desde el comienzo de la historia, a la mujer se la estigmatizó. A la mujer se le atribuyó una serie de defectos o una serie de asuntos definitivamente negativos. Por ejemplo, la maldad, la mentira, la perversidad. En este cuadro nosotros vemos muy claramente cómo Dios castiga mediante el diluvio universal la maldad en la tierra. Y miren ustedes cómo en el cuadro el mayor número de personas víctimas son las mujeres, porque ya se les relacionaba con este fenómeno de la maldad. Y transcurren los años en la historia, y definitivamente la mujer continúa sola, mediante una especie de revolución pacífica, luchando contra ese machismo. Y miren ustedes que conjuntamente con la sociedad ha venido ganando terreno ella. La mujer se ha venido posicionando y ha venido hasta cierto punto, si podríamos llamarlo, arrinconando a ese machismo, mediante el reconocimiento de los derechos del hombre en general y de los derechos de la mujer en particular. Me voy a permitir, para comprender un poco mejor este fenómeno, hacer la disección de un asesinato, que todos ustedes lo conocieron. Aproximadamente hace unos 4 o 5 años, a las 5 de la mañana, un funcionario
de emergencia aquí en Bogotá recibió una llamada de una mujer. Le informaban que había sido violada. Aparentemente el funcionario no le dio mayor importancia y la mujer a los 5 o 10 minutos volvió a hacer otra llamada y desesperada manifestó que se estaba muriendo, que estaba muy, muy mal estado. Se puso todo el organismo a buscarla y aproximadamente la encontraron a la 1:30. Y lo que encontraron fue un cuadro dantesco. Una mujer joven, aproximadamente unos 33 años, semi-inconsciente y toda ella bañada en sangre. Inmediatamente fue trasladada al hospital y allá en el hospital los facultativos la encontraron. Un golpe en la cabeza, señales de estrangulamiento, unas violentas heridas en recto, en útero y en abdomen. Y a nivel del abdomen encontraron una serie de ramas, de astillas y de hierbas. Hay un famoso experto en asuntos de violencia contra la mujer, Miguel Lorente Acosta, de Granada. Este hombre dice, ¿qué clase de sociedad tenemos para que muchos hombres aparentemente normales maten a una mujer? Y en verdad, que estos individuos o asesinos o violadores de mujeres generalmente se ha descubierto que tienen dos personalidades. Una personalidad que es la que exhiben en la sociedad y en el conjunto de amigos. Son personas sumamente, aparentemente tranquilas, son personas sosegadas, personas que demuestran una apariencia normal, pero por el contrario tienen otra personalidad dentro del hogar, donde se vuelven violentos, particularmente con aquellas personas con las cuales tienen uniones de tipo sentimental. A las 12 horas de haberse encontrado esta mujer, un hombre llegó a un colegio nocturno, con toda tranquilidad, absolutamente tranquilo. Se sentó en el aula y la profesora, antes de empezar a dar clase, informó: una compañera de ustedes, de aquí de esta aula, sufrió un accidente y se encuentra en cuidados intensivos. Este hombre, aparentemente tranquilo, se levantó, salió del aula y se dio a la fuga. Afortunadamente, a las pocas horas lo descubrieron. Miguel Lorente continúa: este acto perverso se relaciona con el machismo, que es un problema cultural generalizado. Un asesinato involucra no solo al asesino, afecta a quien juzga, a quien hace las leyes, a quien vende en un supermercado, a quien trabaja en una construcción. Este machismo ha generado una reacción social crítica en contra de ellas. Esto explicaría el silencio de la sociedad frente a muchos abusos y delitos. Y definitivamente que en este sentido podemos afirmar que la sociedad colombiana está enferma. La sociedad colombiana es impávida en muchos casos frente a la violencia en contra de la mujer. Este hombre, este asesino, ya había cometido otros delitos. 5 años antes había asesinado a otra mujer. Y en segundo término había violado a 2 niñas, una de 9 años y otra de 11 años, sus hijastras. Y cuando lo llevaron ante un juez, tuvo el cinismo de decir que él no tenía la culpa, porque una de las niñas se le había insinuado. Puro y físico machismo. A los 2 o 3 días de cometido el asesinato, los familiares de esta mujer pusieron lógicamente el grito en el cielo, hicieron las acusaciones respectivas. Pero miren ustedes que de la Secretaría del Gobierno del Distrito hubo una mujer, una funcionaria, que dijo que ella, la víctima, había sido la responsable del asesinato. Y algo todavía más impresionante,
La defensa de este asesino se basaba en lo siguiente. En el establecimiento educativo todos sabían qué clase de persona era el agresor. No obstante lo anterior, salió a departir y se tomó unos tragos. Puso en riesgo su inteligencia y vida. Si no hubiera salido con los compañeros en las horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte. Miren ustedes esta joya de defensa, puro y físico machismo. Afortunadamente a este hombre lo sentenciaron a 35 o 40 años de cárcel. Les presento esta foto terrorífica del año de 1950 porque es un empalamiento. Se me olvidaba decirles que la mujer que describí anteriormente le introdujeron un palo por el recto con todas ramas, ¿me entienden? Y aquí presentamos un cuadro que nos da a entender lo que es el empalamiento. Este asesinato dio aquí en Bogotá muchísimo que decir de parte de la sociedad. Y en el año 2000, cuando se presentó el asesinato, el genocidio en El Salado, una mujer también fue empalada porque era novia de un guerrillero. En el año 2015 se promulga la ley Rosa Elvira Celi, así se llamaba la mujer asesinada, que reconoce el feminicidio como delito autónomo. Y presento también este caso especial porque es un ícono, es una cosa simbólica. Malala Yousafzai. Cuando ella tenía 15 años ya era una defensora de la mujer, era una defensora de la educación de las niñas. Malala, un día de esos, viajaba en el bus escolar, se subió un talibán fundamentalista y le pegó 3 tiros. Su recuperación fue muy lenta, pero al final lo logró. Y una vez recuperada, continuó defendiendo a las niñas. Los talibanes habían prohibido terminantemente que las niñas no pueden recibir educación. Malala fue galardonada posteriormente con el Premio Nobel de Paz cuando tenía 17 años. Es un ícono, es un símbolo de la defensa de la mujer. Y comencemos ya nuestra historia aquí, en nuestro país. Tenemos la Constitución de 1886, que excluyó totalmente a la mujer. En ninguna parte de la Constitución de Rafael Núñez, que fue un hombre ilustre, varias veces presidente de la República, se menciona a la mujer. Sin embargo, a partir del año de 1930 y durante 50 años, se empezaron a añadir, podríamos decir, a esta Constitución una serie de reformas en beneficio de la mujer. De todas maneras, miren ustedes lo que pensaban en esa época en relación a la mujer y a la Constitución de ese año. Si revisamos las razones que tuvieron para excluir a las mujeres de la ciudadanía, en los comentarios del señor Sampere, vemos cómo el piadoso delegatario las asimila a los locos, a los beodos habituales, a los vagos y a los mendigos. Sin comentario. En estos 50 años que les menciono, a partir del año de 1930, la mujer silenciosamente hace una revuelta, hace unas revoluciones cultural, política y jurídica. Sin embargo, tuvo que luchar contra viento y marea para que esto sea aprobado. Primeramente, ¿qué opinaban en ese entonces periodistas, abogados, ilustres, gente muy ilustre, de estos derechos por los cuales luchaba la mujer? Se evidencia la inferioridad de la mujer y su ineptitud para cursar estudios universitarios. Las mujeres que aspiran a sufragar son aquellas que los hombres no determinan y que conforman la melancólica cofradía de las solteronas.
El marido tiene potestad sobre la mujer. El marido debe proteger a la mujer. La mujer debe obediencia al marido. Puro y físico machismo. Traigo estas fotografías de ilustres personajes porque Enrique Santos, un periodista muy conocido por ustedes, y porque Germán Enciniegas, en principio se opusieron a que la mujer entre a la universidad. Posteriormente cambiaron realmente su idea. Y aquí tenemos dos personas que lucharon por la mujer. En primer término, la muy conocida Ofelia Uribe y Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán decía, la mujer está capacitada intelectualmente para llegar a ser abogada o para llegar a ser médica. Sin embargo, Jorge Eliezer Gaitán en esa época defendió a un periodista que le pegó 5 tiros a un médico. Ese médico había estado involucrado sentimentalmente con la mujer del periodista. La defensa básica de Jorge Eliezer Gaitán fue hasta cierto punto reactivar una ley que ya venía desde antes, la ley de ira e intenso dolor. Cuando un flujo de ansiedad se vuelca en los centros corticales del cerebro, estos quedan paralizados y por lo tanto el cerebro del sujeto produce un cortocircuito por el cual pierde no solo la conciencia de sus actos, sino también la memoria de los mismos. Muchísimos casos de homicidios, de feminicidios se presentaron después de esta defensa de Jorge Eliezer Gaitán y fueron absueltos, la mayor parte de ellos, o condenados con penas mínimas, basados en la ira e intenso dolor. Afortunadamente eso está desapareciendo. En otras palabras, ya se le ha puesto un freno, un correctivo a esta ley. Y tenemos que en el año 2000 se incorpora el reconocimiento de la dignidad y los preceptos que rigen los derechos humanos. Esto, sumado a la ley Rosa Elvira Celi, realmente vino a frenar los abusos que se estaban cometiendo con esta ley. Y nos vamos un poco más atrás. Llegamos a la colonia y a la Inquisición aquí en Colombia. La Inquisición fue impuesta en el año de 1610, duró prácticamente 300 años, 1800 años. Muchísimas mujeres fueron acusadas de brujería, de tener contacto con el diablo. Generalmente eran mujeres que se dedicaban a la sanación, a la curación o actividades afines, como por ejemplo a practicar el abortos o atender partos. En el lado izquierdo vemos la casa de la Inquisición actual de Cartagena. Yo personalmente les digo que me decepcioné un poco mirándola, porque yo esperaba encontrar una réplica de los aparatos con que atormentaban a las mujeres. Sin embargo, pues no hay una relación directa entre realmente la expectativa que yo tenía y lo que iba a encontrar allá. En el lado derecho encontramos el famoso potro, que era el medio más utilizado para castigarlas. Esta Inquisición afortunadamente desapareció, pero dejó muchas mujeres inválidas y muchas muertes. Y hablemos de las indígenas. Eduardo Caballero dice en uno de sus libros que las indígenas llevaban una vida de perros. Y la base es, hasta cierto punto, la denuncia que hacía una indígena al padre Gumilla. Y él le decía, ellos se van a flechar un pájaro o un pez, y nosotras cavamos, reventamos en la cementera, beben chicha, se emborrachan, y ya sin juicio nos dan de palos, nos cogen los cabellos, nos arrastran y nos pisan. Ya vemos de todas maneras como en esta época ya existía dentro de las indígenas un cierto machismo que fue posteriormente implementado
o complementado, perdón, con la venida de los españoles. Cuando los españoles vinieron, esclavizaron a las indias, las violaron, las embarazaron y les transmitieron enfermedades venéreas. Y veamos algunas formas de violencia cultural en este tipo de indígenas. Estamos hablando de indígenas prehispánicas, el infanticidio de las niñas. El doctor Hugo Sotomayor tiene un libro donde nos describe claramente este fenómeno. Los españoles, cuando llegaron, se aterraron de lo que estaba ocurriendo con las niñas. La india salía sola de su choza, se acercaba al río y ahí paría, sola, con una circunstancia especial, que si nacía una niña primogénita, la mataba inmediatamente, la ahogaba generalmente. Si nacía, según informe el doctor Sotomayor, una segunda niña, también la mataban, y si era tercera también, y si era cuarta también, hasta que nazca un varón. Si el primero era un hombre y la segunda era una niña, la respetaban. Pero si la tercera era una niña, también la mataban. Y veamos una forma de violencia cultural, también en esa época. Se decía que con las niñas pequeñitas utilizaban una especie de caña, una especie de piedra afilada, para cortarles unas partes de carne que existían en su cuerpo, y que muchas de esas niñas morían. Desafortunadamente, esta mutilación genital, esta extirpación del clítoris en las niñas, todavía la tenemos en Colombia y en muchos países del mundo, como del África especialmente. Hace unos 4 años ingresaron 5 niñas al hospital de Pereira, 5 niñas en Berá, Chamín, con serias infecciones en sus genitales. 2 de esas niñas murieron. Afortunadamente, ya los derechos humanos y los movimientos cívicos han tratado de que esta costumbre, aterradora costumbre, desaparezca. Y esto es una cosa esta lámina es muy especial. Se supone que en una época de los chibchas y de los muiscas imperaba relativamente el matriarcado. Acordémonos de la diosa Bachué, la principal diosa de los chibchas. La diosa Bachué era la madre primogénea de toda la humanidad, según ellos, quien en una incestuosa relación con su hijo pobla el mundo. Pues bien, llegó un momento en que llegó un dios, el dios Bochica, y el dios Bochica comenzó a desplazar a la diosa Bachué. Pero el asunto no terminó ahí. Al poco tiempo, esta bella mujer, llamada la diosa Huitaca, que era considerada como mala, fue objeto de un severo castigo también, porque se la acusaba de que llegó a estimular a los chibchas a mascar tabaco, a gozar del sexo, a emborracharse y a no trabajar. Y otro hecho también muy conocido por todos nosotros. Cuando el cacique, uno de los caciques, se dio cuenta que su mujer, su bella mujer, le engañaba con un guerrero, simplemente comenzó a humillarla de una manera permanente, continua. Y un día de esos, esa mujer, la esposa del cacique, cogió a su pequeña hija de 5 años y dice la leyenda que se hundió en las frías aguas de Guatavita, y eso dio origen a la leyenda del Dorado. Todo esto que les estoy contando para demostrar cómo ese matriarcado poco a poco se fue reduciendo y se empezó a imponer un verdadero patriarcado
O sea, comienza de esa manera el machismo. El machismo en estas tribus, en esa época, también se debe a otros dos factores. Uno de ellos es que a los feroces caribes que habitaban cerca eran muy crueles y se los acusaba de ser muy violentos con las mujeres. Y ellos en parte llevaron esa costumbre entre los chichas. Y por último también la llegada de los españoles. Los españoles nos trajeron su cultura, pero también trajeron el machismo. También trajeron ese concepto, absurdo concepto de que la mujer era inferior. Y vamos más atrás. Nos vamos ya fuera de Colombia y llegamos a la Revolución Francesa, a hablar de los derechos de la mujer. Aquí aparece una mujer. Estamos hablando del año de 1793, época en que Francia, la mujer era permanentemente humillada. Las violaciones y el maltrato a la mujer, yo creo que es de los periodos más dramáticos. Surge una mujer, Olimpia de Gaulle. Esta mujer joven lucha violentamente por los derechos de la mujer y hace una referencia o escribe los derechos de la mujer en base a los derechos del hombre. Esta mujer, que estaba en contra de los jacobinos, fue sentenciada por Robespierre y definitivamente fue decapitada y su cabeza se exhibió públicamente. Cosas curiosas de la historia. A los 2 o 3 meses, Robespierre también era guillotinado. Y aquí tenemos un periodo más tardío. Nos vamos al Renacimiento, época en que definitivamente la ciencia y la investigación comienza a sacudirse de la religión. Es una época también sumamente triste y sumamente aciaga, en que la mujer era despreciada, en términos generales. Miren lo que dice aquí un ilustre hombre político, sociólogo, humanista, muy conocido por todos ustedes, porque inclusive sus ideas y su pensamiento todavía están vigentes. El famoso Maquiavelo. La fortuna es mujer y es necesario, si se pretende tenerla sumisa, castigarla y golpearla. También sin comentarios. Y miremos otro episodio también triste para la mujer en la historia. Un día de esos, de un pueblo americano, del pueblo de Salem, se apodera una histeria colectiva, una histeria religiosa, violenta. Y de esa histeria surgen perjudicadas 20 mujeres. Se las acusa de brujería y finalmente las 20 fueron ahorcadas públicamente. Se ha considerado que esta es una de las grandes tragedias jurídicas en los Estados Unidos. Y hablemos de la Edad Media, hablemos de las brujas. En el siglo XIII surge la famosa Inquisición. El objetivo de los directivos, de los grandes jerarcas de la Iglesia de ese entonces y de los políticos de entonces era mantener el poder. Y definitivamente una manera de mantener el poder era mediante la violencia. Y es así como la finalidad primordial entonces era el que no se vaya a menoscabar en ningún momento el aspecto religioso. Muchísimas mujeres murieron en la Edad Media, muchísimas mujeres fueron quemadas vivos cuando previamente ya las habían torturado. Y en la Edad Media, acordémonos que había una serie había una persecución a la mujer y le ponían unas condiciones tan bárbaras, entre otras. El derecho de pernada de los señores feudales, la utilización o la prevención
mediante el cinturón de castidad para que el hombre le sea infiel. Y algo todavía más insólito, los teólogos y los grandes pensadores de esa época, incluyendo políticos, debatían con mucha frecuencia, grandes debates, con discusiones realmente bizantinas. Por ejemplo, si los ángeles tenían o no sexo, y algo todavía peor, que si las mujeres tenían alma, puro y físico machismo. Se las acusaba a las mujeres de brujería porque se reunían o hacían reuniones con los demonios y al mismo tiempo tenían relaciones sexuales con ellas. Este es el famoso aquelarre, que era la reunión del diablo con las mujeres. Les ofrecían en sacrificios niños y posteriormente hacían grandes bacanales de tipo sexual. Y vámonos un poco más atrás, al principio de la edad, en la Edad Media Alta, época en que los jerarcas de la religión tenían un poder grandioso, y en segundo término, donde todo estaba influido por la religión. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que hasta cierto punto pensaba en forma similar a San Agustín de Hipona. Así lo separaba 800 años de diferencia. ¿Qué opinaba Santo Tomás de Aquino de las mujeres? La mujer es un hombre imperfecto, necesita del marido no solamente para la generación, como los animales, sino para su propio gobierno, pues el varón es más perfecto en cuanto a la razón y más enérgico en valor. Y aquí tenemos a San Agustín de Hipona, en el año más o menos 354 y 430, época en que el Imperio Romano establece como oficial el cristianismo. San Agustín de Hipona, hijo de Santa Mónica, casado, separado, y acoge la religión, acoge el cristianismo. Pues este noble varón, este santo varón, así opinaba de las mujeres. De hecho, deberían ser segregadas, ya sé que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Y más o menos por la misma época, en Egipto, encontramos una mujer maravillosa. Época en que cristianos, judíos y paganos estaban en continua pugna. Pero sin embargo parecía que todos tenían un denominador común: humillar y castigar a la mujer. Surge esta mujer, Hipatia de Alejandría, una mujer bella, pero sumamente inteligente. Se ha hecho un estimado del coeficiente de inteligencia de esta mujer y es aproximadamente de 200. Filósofa, política, astrónoma. Esta mujer fue acusada de herejía. Y los cristianos la cogieron, la desnudaron, la arrastraron durante varias cuadras y finalmente la apedrearon violentamente hasta matarla. Y veamos qué es lo que pasa con las religiones y con la violencia en las mujeres. En la época de Cristo, estamos en la época de Cristo. Yo realmente pienso que Cristo fue uno de los primeros feministas, fue uno de los primeros defensores de las mujeres. Cristo definitivamente establece igualdad entre todos los hombres. Y cuando habla igualdad entre los hombres, está hablando, obviamente, de las mujeres. Cuando iban a lapidar a una mujer acusada de adulterio, Él los increpa de esta manera: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Lamentablemente, esta práctica está extendida por todo el mundo. Y en este momento hay muchos países musulmanes, Irak, Irán,
y en algunas regiones del África donde todavía se practica la lapidación. La Organización de Naciones, la Amnistía Internacional acusó hace poco, en el año 2008, de una niña de 13 años que la enterraron y comenzaron a lapidarla aproximadamente unos 100 hombres. Básicamente la denuncia es que sacaron a la niña pensando que estaba muerta, se dieron cuenta que estaba viva, la volvieron a enterrar y definitivamente la mataron. Este es un tipo de violencia atroz que yo creo que todo el mundo está buscando la manera de eliminarla por completo. Otra forma de estigmatizar, o no hablemos de estigmatizar, sino hasta cierto punto de establecer un límite a las mujeres, es el velo o burka. El velo de esta burka y la utilización del velo tiene su... Jason. Tiene un significado muy especial. Se decía entonces que el pelo tenía un cierto carácter erótico y que por eso habría que cubrir el pelo de las mujeres. Y una de las razones por las cuales se utilizaban burka. Y acordémonos que en épocas antiguas las monjitas, las monjas utilizaban completamente un elemento, una especie de hábito que cubría la cabeza. Y no hace mucho, yo me acuerdo de eso todavía, cuando nuestras madres iban a la iglesia, no podían entrar si no se cubrían con velo. Estas era una representación o símbolo sexual. Las religiones monoteístas evitaban despertar deseos. Estas son formas de persecución a la mujer. En el año de 1450, el fundador de la moderna Turquía puso una ley y dijo: a partir de ahora las mujeres pueden vestirse como ellas quieran, menos las prostitutas, que deben continuar utilizando la burka. Y nos vamos más atrás. Nos vamos al Imperio Romano. En el Imperio Romano definitivamente imperaba un machismo en extremo. Sin embargo, había dos clases de mujeres. Las matronas, que eran las mujeres de los ricos, de los emperadores, de los grandes, y finalmente las libertas o las esclavas, con las cuales el pueblo y la gente y la soldadesca satisfacía todas sus perversiones sexuales. Rómulo se vio en apuros cuando fundó Roma. No había mujeres. Entonces dijo: la única manera es acudir al pueblo vecino, a los sabinos, y pedirles que nos den a sus mujeres, a sus hijas. Los sabinos se negaron. Y en esas condiciones ellos organizaron un rapto de todas las mujeres posibles del pueblo vecino. Y efectivamente así lo hicieron. Como representación de este rapto de las Sabinas, es la costumbre, o había la costumbre, cuando la gente se casaba, de que el esposo cargaba en sus brazos a la mujer, a la desposada, y atravesaba el umbral. Era un símbolo muy claro de poder y de sometimiento a la mujer. Y miren ustedes los egipcios, el imperio más grande en la historia de la humanidad, 3000 años. En un principio, en una época, los egipcios tenían mucho respeto por las mujeres. Y miren lo que aconsejaba uno de esos sacerdotes, podríamos llamarlo. Aní aconsejaban, un notario: si eres sabio, ama a tu mujer, no seas brutal,
obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Pero pasaron los años, muchas mujeres dentro de esta cultura llegaron a ser faraonas, llegaron a ser reinas. Pero con el paso del tiempo se adoptaron nuevas condiciones sociales y la influencia poderosa del Imperio Romano que llegó a Egipto lo dominó y les llevó también su machismo. Llegó un momento en que Egipto a las mujeres comenzaron a tratarlas tan mal como en cualquier parte del mundo. Esta es la famosa reina Hatshepsut. Era una mujer maravillosa, brillante, inteligente, reinó durante muchos años. Sus contradictores trataron de borrarla de la historia, sin embargo, no pudieron. La historia fue justa con ellos y en este momento esta momia se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín. Y miremos lo que pasaba en Babilonia en el año 5 a.C. No había época en que se haya humillado tanto a la mujer. Los esposos sacaban a sus esposas, los hombres sacaban a sus esposas a una subasta pública. Y lógicamente las entregaban a aquellos que más les pagaban. Y no terminaba ahí la cosa, sino que los padres utilizaban a sus hijas cuando llegaban los forasteros para que ellas satisfacieran sus necesidades sexuales y les pagaban. Una especie de prostitución disimulada. Y esta es una bellísima historia, muy conocida también por todos ustedes. No toda, la mitad. Yo creo que la historia la conocemos de aquí para allá, de allá para acá no la conocemos, porque no está en la Biblia cristiana. Adán tuvo 2 mujeres. La primera, Lili, una bella y hermosa mujer que está aquí con una forma de serpiente. Pues bien, esta mujer, o sea, Lili, es la primera mujer que se rebela contra el hombre, es la primera mujer que reclama sus derechos. Y le dijo un día a Adán, yo no me acuesto contigo mientras no haya ciertas condiciones. Y Adán definitivamente no aceptó eso y expulsó a Lili del paraíso. Lili es considerada como un símbolo también de la maldad. Y aquí viene lo de nuestra historia, que la conocemos muy bien. El hombre no puede estar solo, dijo Dios, y hay que ponerle una compañera. Y de la costilla creó a Eva. Miren ustedes que ese solo hecho ya es una dependencia de la mujer hacia el hombre. Y Eva también peca y es expulsada, considerada como mala del paraíso. Y es por eso la famosa frase, parirás a tus hijos con dolor, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren ustedes cómo esta expresión demuestra claramente una dependencia. Jason, me disculpan, pero la tecnología también me... Una dependencia, muestra una dependencia clara hacia el hombre. Y luego tenemos más tarde, cuando una mujer fue creada por el dios Zeus, con el fin de introducir males entre los hombres y castigar a la humanidad. Todos hemos oído hablar de la caja de Pandora, pues dicen que a esta mujer, a esta hermosísima mujer, a Pandora, a esta hermosísima mujer, le encargaron en una caja que llegue a la tierra prácticamente a acabar con la humanidad. Y le dijeron, tú no puedes abrir esa caja. Sin embargo, la curiosidad superó a esta mujer y
abrió la caja y se esparcieron por toda la tierra todos los males. La lujuria, la ira, la envidia, todo lo que ustedes pueden imaginar, excepto una, que es la esperanza, que todavía dicen que está en la caja. Ya nos estamos acercando al fin de nuestra historia. La famosa leyenda del Gilgamesh, Uruk y la diosa Ishtar. Esta es la primera obra de literatura encontrada por el hombre en unas tablillas. Una hermosa historia, una hermosa leyenda que cuenta cómo Gilgamesh, un guerrero violento, un guerrero famoso, un guerrero hermoso, fue seducido o trató de ser seducido por la diosa Ishtar, una bellísima mujer. Sin embargo, Gilgamesh se opuso, no quiso ceder a los encantos de esta mujer. Ishtar le pide a su padre, a su Dios, que castiga a la humanidad y le envía un toro violento en forma de una peste. Y de esa manera, Ishtar se venga de Gilgamesh. Estamos hablando aproximadamente de unos 4.000 años. Y miren ustedes esta lámina tan particular. Cuando comenzó la historia del hombre, estamos hablando de 4 o 5.000 años, el ideario, el imaginario de la mujer era perverso. Decían que la mujer era mala, que la mujer era perversa y que la mujer era responsable de todos los males. Y eso obviamente dio campo para que la persiguieran. Y no solamente que la violentaran, sino que justificaran esa violencia. En el lado derecho tenemos la representación de esa maldad. Esta es una tablilla encontrada en una época en que se comenzó a llamar a la casa del hombre la tierra. Y en esta tablilla hay unos símbolos, unos redondos y otros en forma de triángulo, que representan, por un lado, la esclavitud. La mujer era considerada ya como esclava. Y en segundo término, unas figuras que representan la maldad de la mujer. Miren ustedes, y otro fenómeno también muy particular, la inferioridad de la mujer para pensar. Afortunadamente, todos esos hechos que estamos hablando fueron poco a poco desapareciendo. La pregunta que uno se hace, entonces, ¿qué ha pasado desde hace 4.000 años hasta la presente? ¿Qué ha pasado con esa violencia contra la mujer? ¿Qué ha pasado con ese machismo? No ha desaparecido. Lo vemos hoy en día. Los periódicos no lo anuncian todos los días. La televisión no lo comunica todos los días. Ese machismo lo que ha hecho es cambiar de rostro, cambiar de faz. Sin embargo, ahí está el mérito de la mujer. La mujer ha luchado sola. La mujer ha luchado día a día en contra de ese machismo. Y en verdad que ha conseguido mucho. Ha conseguido mucho. Sin embargo, hoy ese machismo se presenta de otra forma y se presenta con otra actitud. Y sin lugar a dudas, todos somos testigos de que hay hombres que basados en eso todavía la persiguen, todavía tratan de violentarla. Es por eso que en este momento surge esta pregunta. ¿Desde entonces y hasta cuándo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Erazo. Obviamente, hay que mirar el otro lado de la moneda, no solo cuando la mujer ha sido víctima, sino los logros, los progresos y el papel que actualmente presenta la mujer tan valiosísimo en nuestra sociedad, para lo cual hemos contactado al académico Álvaro Rodríguez, quien nos aclarará estos puntos. Doctor Rodríguez, por favor.
Buenas noches, señores miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, señores académicos, invitados especiales, maestro Olimpo Morales, señoras y señores. Para mí constituye un verdadero honor poder hacer el comentario de orden sobre esta presentación magnífica del profesor Luis Hernán Erazo Rojas, que como nos hemos dado cuenta es un magnífico expositor, es un hombre muy inteligente, un gran profesional, muy buen neurocirujano, persona que también se ha destacado en el campo de la administración, de la investigación y de la historia. Nos presenta este cuadro tan interesante, pero tan complejo y lógicamente tan doloroso, que existe en todas partes del mundo y que está dentro de la historia de la humanidad. Me decía el maestro Erazo que completase su presentación mencionando algunos aspectos contemporáneos. Entonces, quiero decir algunas cosas al respecto. Desde el año 1957 en Colombia, la mujer tiene el derecho al voto, a elegir y a ser elegida. Estuve estudiando en qué contexto se ubica este año de 1957 y encontré lo siguiente. La realidad es que Colombia fue prácticamente uno de los últimos países en aceptar la votación para la mujer. Pero de todas maneras es un logro significativo que ha llevado a la aparición de la mujer en cargos públicos de representación y que me parece que va en una vía de progreso incontenible, tal vez lenta, pero que de todas formas nos va a llevar a una mayor comprensión y mayor justicia en este aspecto. Ahí ven muchos países que se fueron sumando al coro de naciones que admitían los derechos civiles y políticos de las mujeres. Así que aquí comenzaron a aparecer, ya ustedes todos conocen estas personas ilustres: Esmeralda Arboleda, la primera senadora, gobernadora y ministra, 1958, María Eugenia Rojas, primera candidata presidencial, 1974, Noemí Sanín, fue la primera ministra de Relaciones Exteriores en 1991, Marta Lucía Ramírez, primera ministra de Comercio Exterior de 1998, también fue la primera ministra de Defensa en el 2002, Vivian Morales, primera mujer fiscal general de la Nación en 2010. ¿Cómo va la situación actual? Pues recientemente ha habido unas elecciones y el Congreso de la República tiene, entiendo, 266 integrantes. De ellos han sido elegidos 21 senadoras y 36 representantes mujeres a la Cámara. Es decir, más o menos el 21% de los congresistas que se posesionan próximamente el 20 de julio son mujeres. Pues no es el 50%, pero el 21% ya comienza, y es el mayor nivel, la mayor proporción en toda la historia de Colombia. Así que se van dando algunos cambios. También hay una elección para el próximo día domingo, que ojalá pase rápido esa elección, si no los colombianos se van a acabar, pues. Pero ya hay definitivamente una mujer en la vicepresidencia, sea quien fuere quien gane, va a haber una mujer vicepresidente. Son las doctoras Ángela María Robledo o Marta Lucía Ramírez. Bueno, estuve viendo otros aspectos en donde la mujer todavía no ha llegado, la mujer colombiana no ha llegado a esa representación, a esa dirección.
estuve revisando las cúpulas militares. Entonces hay una mujer, son 52 los generales de la República, hay una mujer entre ellas, pero bueno, recientemente ha renunciado. Pues falta una mayor aceptación, posiblemente, claro, ahora en tiempos de paz de pronto sea más fácil el ascenso de la mujer dentro de fuerzas militares, que cuando están en guerra, pues la cuestión funciona de otra manera. El almirantazgo colombiano se compone de 34 personas, que son almirantes, vicealmirantes y contraalmirantes. Ninguno, todos son hombres, no hay ninguna representación femenina, y hablando yo con mis amigos almirantes les preguntaba que por qué está ocurriendo esto. Ellos me dicen que en grados anteriores ya capitanes de capitanía de corbeta y de fragata ya vienen varias mujeres y que posiblemente en los próximos años se va a modificar esto. Donde no ha habido acceso histórico y no veo que lo vaya a haber en los próximos años es en la jerarquía eclesiástica. Colombia tiene 3 cardenales, falleció el cardenal Darío Castrillón, tiene 113 obispos y arzobispos, tiene 8.322 sacerdotes y todos hombres. Ahí no hay mayor posibilidad. Hay otro problema, es la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Es del 11.1% en contra de la mujer, que recibe menos salarios. Se le pregunta a los empresarios por qué esto, dicen, bueno, porque la mujer se puede embarazar y entonces son unos gastos que hay que asumir, hay que pagarle a una persona que no está desempeñando labores en la empresa. En fin, claro que por otra parte ya se le reconoce a la mujer un mayor tiempo de descanso y de atención y de trabajo en el periodo de la lactancia que lo que se le reconocía antes. En eso también hay un progreso. Sin embargo, hay problemas muy enredados. Estuve viendo cómo son las cifras recientes de la violencia sexual contra la mujer en Colombia. No se denuncian todos los casos, pero en el 2017, de acuerdo con Forensi, la publicación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se denunciaron 23.780 casos y una gran proporción contra mujeres y niñas, y el resto fundamentalmente contra niños. Es algo así como que una mujer es violada cada 20 minutos en el país. Hay un aspecto complejísimo, que es el de la violencia intrafamiliar. El 60% de las víctimas son mujeres, entre 27.530 casos. El resto pues son entonces menores de edad, adolescentes y niños. Bueno, a mí hay una cifra que me ha impresionado mucho en los últimos años. Como ustedes saben, en un día como hoy, 13 de junio de 2018, van a nacer de aquí a las 12 de la noche 1.774 niños. Bueno, eso puede ser una buena noticia. Quiere decir, está creciendo la raza, las especies, hay más seres humanos. Pero para mí lo que me ha resultado siempre complejo, difícil de entender y de aceptar, y que le encuentro que genera una gran cantidad de problemas, es lo siguiente. De esos 1.774, en el día de hoy, 510, casi la tercera parte, son niños que al nacer hoy no tienen padre responsable. La tercera parte de los colombianos, en el día de su nacimiento, no hay un padre que responda. Por supuesto, todo el mundo conoce madres solteras, madres cabezas de familia, que sacan muy bien adelante a los hijos, pero eso de todas maneras son como heroínas
les toca unos esfuerzos descomunales. Ahora, el que no haya padre en la familia también genera una serie de dificultades, de identificaciones, de falta de pautas, de comportamientos inadecuados. Es fuente de numerosísimos problemas. La violencia de pareja pues es extravagante porque se reporta una inmensa cantidad de casos y claro, la mayor parte de estas víctimas son mujeres. Esa historia colombiana del hombre que ya nos contaba aquí el maestro Erazo, el hombre que se embriaga y llega a su casa a coger a golpes a su familia, a patadas, es desafortunadamente frecuente y es otro de los aspectos pues aquí como negativos. Bueno, últimamente se está hablando mucho, quiero comentar esto brevemente, sobre la discriminación lingüística. Algunas mujeres, yo entiendo que dentro de un contexto donde ha habido humillación, sometimiento, agresión, desprecio, explotación, pues ya se van formando actitudes defensivas, actitudes casi paranoides, de temor y de enfrentamiento. Y también hay una lucha ahí muy grande. Es decir, la mujer no puede simplemente ser víctima y víctima y víctima y víctima. No, también tiene que reaccionar y entonces hay como toda una especie de lucha en muchas partes entre hombres y mujeres. ¿Recuerdan ustedes el manifiesto comunista de Carlos Marx? Él hablaba de la lucha de clases. Yo lo he estado leyendo y he estado reemplazando donde dice ricos y pobres por hombres y mujeres, porque yo creo que hay que hacer un manifiesto feminista para protestar por la forma como se ha tratado a la mujer. Bueno, la semana pasada estuve en la Universidad de Princeton dictando unas conferencias y en un momento dado les dije que yo quería conocer un poquito, ya no hay mucho para conocer porque ya todo es estrictamente cultural y científico y profesional. Me dijeron, vaya a conocer el cementerio. Entonces fui a conocer el cementerio de Princeton. Hay un cementerio muy bonito, allá no llevan flores, allá todos son lápidas en piedra y en mármol, pero me mostraron una tumba como algo especial. Esta sí no me la sabía yo. En que me dijeron, mire, el cementerio está como desde 1757. Y en esta tumba, en 1952, prácticamente 200 años después, se autorizó el entierro de la primera mujer. Dije, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde las enterraron? No, otros cementerios. Es decir, una discriminación hasta post-mortem, cosa inverosímil. No dejaban a la mujer entrar al cadáver en el cementerio. Esa discriminación fúnebre, bueno, no sé, me enteré la semana pasada, no la podía creer. Hay cosas en que afortunadamente hay una gran mejoría. El analfabetismo femenino, que en 1900 era del 85%, ya en la actualidad está del 5%. Me puedo mencionar rápidamente, por ejemplo, el nombramiento de la maestra Dolly Montoya como primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Colombia después de 150 años. Hay cosas para mostrar. Paulina Beregó fue la primera mujer médica en Colombia, graduada en la Universidad de Cartagena en 1925, y es uno de los campos en los cuales más ha progresado la mujer desde entonces, porque hay muchísima mujer dentro del sector salud. Hay en total 324.000 personas en el sistema de salud colombiano y el 72% son mujeres. Entonces aquí ya hay un cambio notable. Ya hay más mujeres que hombres en la profesión de la medicina y en otras áreas es bastante claro el predominio femenino en enfermería, auxiliares de enfermería, nutrición, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Así que han tomado pues
este campo, pues cada vez son, además muestran inmensas capacidades de solidaridad, de caridad, de atención, de cuidado, son muy detallistas, son muy obsesivas, hay muchas cosas supremamente importantes para el ejercicio de la salud. También otro aspecto con el cual quiero terminar, estuve revisando cuántas mujeres son premios Nobel. Los premios Nobel son 928 y encontré que las mujeres premios Nobel son 49, cifra pequeña, pero que cada vez hay más y evidentemente cada vez hay más mujeres científicas, por ejemplo, doctoras. Los doctorados en Colombia ya el 42% lo ocupan mujeres. Esos grados han sido obtenidos por mujeres. Y aquí pues están los grandes representantes de la física, de la ciencia económica, que es donde menos hay, de química, hay 12 en medicina, hay en literatura, hay magníficas escritoras, y en La Paz, aquí el maestro Erazo mencionó a Malala, hay también muchas. Pienso que hay que también evidenciar que la cuestión, algunas cosas no ha cambiado, en otras está en cambio lento, pero en otras ha habido buenos cambios. De todas formas, pues hay que educar a los hombres, explicarles que ser hombre no significa ser violento con la mujer, que ser hombre fundamentalmente significa querer a la mujer. Y eso hay un cambio de cultura muy grande, pues por supuesto que mucho hombre ha tratado muy bien a las mujeres, pero muchos sectores todavía están muy cercanos a estos problemas de machismo y también se van generando situaciones de confrontación. Bueno, espero que con estos pocos datos se pueda completar la magnífica exposición del doctor Luis Erazo. Les agradezco su atención. Bueno, excelente la presentación del doctor Erazo y el doctor Rodríguez. Yo quisiera hacer como un comentario de tipo antropológico alrededor de lo que dice el doctor Erazo y neurológico. El ser humano tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho está encargado del pensamiento holístico, asociativo. El izquierdo del pensamiento analítico, selecciona. Hay una historiadora de las ciencias, Karen Armstrong, que plantea la historia de las ideas, la mitología de los agricultores, de los cazadores, la mitología de las grandes ciudades, la era axial, desarrollo de la era posaxial y el desarrollo actual. En las sociedades antiguas ha predominado el hemisferio cerebral derecho, asociativo, y plantea la siguiente forma. Ahorita conversaba con la doctora Guzmán. El ser humano, en el 85% de las veces, es diestro. Por eso en todas las sociedades se ha asociado el hecho masculino al hecho diestro. Los hombres somos diestros. Por eso el hombre se asocia a la fuerza. Por eso se da la mano derecha. La mujer se asocia al lado izquierdo, manos fuertes. Decían los egipcios, la vida entra por el lado derecho, sale por el lado izquierdo. Las sociedades prehispánicas hay una colección muy importante donde se representa siempre el dolor llevándose la mano al lado izquierdo. Los hipocráticos decían lo siguiente: si una mujer está preñada, si le adelgaza el seno derecho, es un varón. Si tiene un aborto. Si está preñada y se le adelgaza el seno izquierdo, es hembra. Los hipocráticos decían, la mujer se ubica en el lado derecho, la mujer en el lado izquierdo. Los hipocráticos decían, la semilla la ponen los hombres, la mujer pone la sangre. La mujer deja de sangrar y se convierte en nutrición. El sexo lo determina el hombre. Al extremo que llegaban los hipocráticos, no solamente los hipocráticos, sino los galénicos y los españoles,
tenían por costumbre aquí en Cartagena, lo escribe el doctor Nieto, Méndez Nieto, se amarraban el testículo izquierdo cuando querían concebir el primer hijo. Y Méndez Nieto relata cómo en España era costumbre castrarse el testículo izquierdo para concebir varón, para que no saliera el testículo, la semilla izquierda. Aristóteles decía, dentro de su racionalismo decía, la mujer es un defecto natural, decía Hipócrates, y de ahí lo que tomó Aquino. Los griegos decían una cosa importante, los escitas en el Caspio, mar Caspio, tienen una mujer llamada las amazonas, que tenían por costumbre fundirse el seno derecho para que la energía pasara al lado derecho. Entonces, lo derecho es masculino, lo izquierdo femenino. Pero también los colores. Hay una asociación de colores. La mujer se asocia a sangre, a tierra. Los hombres se asocian a blanco, a azul. ¿Por qué? Porque el hombre se asocia a lluvia, arriba, la mujer a tierra, abajo. Por eso a los niños se les coloca en nuestro medio los colores varoncitos azules y a las niñas color rojo. El hombre es arriba, la mujer abajo. El hombre es lluvia, la mujer tierra. El hombre va adelante, la mujer atrás. Es un pensamiento asociativo, lo que ha determinado lo que usted menciona, el machismo. El machismo entonces está estructurado sobre un fenómeno desde el punto de vista de los hemisferios. Pero no solamente eso, sino también se asocia a algo importante, a tres elementos importantes. Durante muchos años, miles de años, están los cazadores-recolectores. Son sociedades que desplazan pequeñas bandas y cuando se funda la agricultura ya hay algo que defender. Esa defensa depende de la fuerza. Entonces se le da valor al hombre. El hombre es más importante porque tiene fuerza para defender lo que sembró, lo que cultiva. Primer elemento. Segundo elemento. En todas las sociedades ha habido temor a la menstruación de la mujer. Asco. Hay alrededor de la menstruación todo un cuento especial. Plinio el Viejo decía que la mujer menstruando hasta corrodía los espejos. Aquí en las comunidades indígenas nuestras, la menstruación es motivo de que el hombre vive aparte de la mujer, no duerme con la mujer. Los taitas no pueden estar en contacto con la sangre de la mujer. Las secreciones de las mujeres son peligrosas. Los cronistas describen cómo en Colombia, si a un hombre lo picaba un insecto en las horas de la noche y tenía la posibilidad de cogerlo, lo trituraba y se lo untaba para que la ponzoña sacara la otra ponzoña. Si no existía esa posibilidad, entonces tenía que buscar a la mujer para poderle introducir los dedos a la mujer en la vagina para que la vagina, una ponzoña, sacara otra ponzoña. Simila similibus, curantur. Yo lo viví cuando hice mi ruralito en el Putumayo. Los hombres los ensartaban las rayas y buscaban la posibilidad de colocarle el pie sobre la vulva de la mujer, porque una ponzoña saca otra ponzoña. Entonces el temor a la sangre, muy importante. Y el otro elemento muy importante en la historia de la exclusión de la mujer, el hombre le tiene pavor a la sexualidad de la mujer, la potencia de la mujer. Decían los griegos, la mujer es 10 veces más potente que el hombre, cuando el famoso mito de Tiresias. Y los Kama Sutra decía, la mujer es 8 veces más potente que el hombre. Entonces son 3 de los elementos lo que hacen que la mujer sea confinada, aislada. El temor a la sexualidad de la mujer, por eso le amputan el clítoris, por eso la someten a una serie de prácticas de aislamiento, para que la mujer no busque otros hombres. El temor al sexo, a la sangre. La mujer es impura, por eso es que la monja no da misa, porque ¿cómo una persona con menstruación va a dar misa, por Dios? Entonces, la impureza es una cosa importante. Entonces, el pensamiento analógico, el pensamiento estructurado sobre el hemisferio cerebral derecho, es la estructura neuropsiquiátrica que genera el machismo. Y por eso usted lo plantea muy bien, y Álvaro también, cómo hoy en día vamos viendo, en la medida en que predomina el pensamiento analítico, el científico, la exclusión de esas ideas especiales.
Otra cosa importante es la cobada, que usted plantea en la descripción de los indígenas en el Orinoco. La cobada es lo que nosotros los médicos y los ginecólogos y los pediatras sabemos. La cobada es cuando el hombre se echa a dolerse por el embarazo de la mujer, a quejarse. Pues es una forma de cantarle a todo el mundo que el hijo es de él y la mujer tiene que seguir trabajando. El infanticidio fue una práctica aquí muy importante en Colombia. Mataban a las niñas de 3 formas. Le rompían el esternón, le rompían la tráquea, le cortaban el ombligo hasta que sangraba. Los muiscas enterraban a las niñas de 7 años en las casas especiales. Era muy importante el entierro de las niñas. El desvirgue, el desfloramiento de las mujeres en Colombia era un asunto de los hombres mayores, porque un hombre joven no estaba encargado de desvirgar a la mujer joven. ¿Por qué? Por temor a que el sangrado le debilitara el sexo del hombre. Entonces, el desvirgue era un asunto de los hombres mayores que ya estaban como vacunados contra eso. O si no, las mujeres indígenas tenían por costumbre, tengo cerámicas que he mostrado, las mujeres mayores introducían los dedos y desvirgaban a las mujeres jóvenes, o iniciadores sexuales. Entonces, es un pensamiento asociativo. Entonces, a medida en que la gente tenga más pensamientos analíticos, es lo que usted ha planteado a partir del siglo XVIII, todo el desarrollo de la Ilustración y luego la Revolución Francesa, el ser humano ya tiene una discusión especial alrededor de eso. Entonces, el machismo tiene estructura, un pensamiento hemisferio cerebral derecho. Aquí hicimos una reunión muy importante con las indígenas, erotismo y sexualidad en el mundo indígena. Presentamos a unas indígenas, una Emberachamí, a una Guayú, a una Ica y a una mujer Misak. Y se discutió mucho esas cosas importantes. El cabello, ahora me acuerdo, muy importante, el cabello tiene un simbolismo sexual. ¿Por qué las mujeres se pintan el cabello de amarillo? Eso tiene un simbolismo. El amarillo le recuerda a las niñas que tienen el pelo más claro. Son niños que convocan como la ternura de los hombres. ¿Por qué se lo pintan de rojo? Porque quieren atraer al hombre la sensualidad. El rojo es pasión. La mujer comienza a moverse el cabello como elemento sexual. Aquí rambaban a las mujeres por ese tipo de cosas importantes. Otra cosa importante de estas cosas que está comentando el doctor y que comenta Álvaro, me gustaría decir que hay la primera presidenta del Senado de la República de Colombia es Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer. Y la primera mujer médica, pediatra general de la República es la doctora Clara Galvis. Entonces, evidentemente, ha habido un movimiento muy importante en Colombia en la medida en que el pensamiento analítico predomine sobre eso. La primera mujer médica en Colombia era la doctora Ana María Galvis Holz, formada en la Universidad de Berna en 1877, ahí está el diploma. Y la doctora Berlingov, una doctora rusa que estudió en la Universidad de Cartagena, bacterióloga inicialmente, se enamoró de un norteamericano muy rico que le pagó los estudios en la Universidad de Cartagena. Yo quisiera decir básicamente eso, y mi idea es entender que el planteamiento es ese. También otra cosa importante en cuanto al pensamiento analógico y analítico. Lo plantean muchos investigadores y sería bueno que el doctor lo viera. Los griegos escribieron de derecha a izquierda hasta el siglo VIII, VII. Comenzaron a escribir de izquierda a derecha a partir del siglo VII. Se introdujo el alfabeto semítico con vocales. Y la vocal, uno lee una palabra con vocal y la isla y la comprende como tal. Cuando no existe vocal hay que trabajar el contexto. Cuando se trabaja el contexto hay que trabajar con el hemisferio cerebral derecho. Entonces lo que plantean los investigadores es que el hemisferio cerebral derecho hasta el siglo VII, el hemisferio cerebral izquierdo a partir del siglo VII y aparece la filosofía. Ya el pensamiento cerebral izquierdo, el pensamiento que dice Karen Armstrong. Eso es lo que yo quería comentar.
¿Algún comentario de algunos asistentes, doctor? Las magníficas exposiciones es un tema muy complejo y pues es difícil tratar de resumirlo. Yo creo que es muy claro para un grupo como el que estamos acá, definitivamente, pues el tema no es de diferencia hombre-mujer, que las hay obviamente, sino el tema es de derechos, de tener los mismos derechos, que es una cosa muy diferente. En el grupo mío de investigación de salud y salud reproductiva, uno de los temas de investigación es precisamente el de violencia, y precisamente creemos que es el tema en salud sexual y reproductiva donde hay precisamente más inequidades a nivel global. La región nuestra no es la excepción y Colombia tampoco. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que sigue pasando en el tema de inequidades. Para mencionar algunas cosas, lo que pasa en El Salvador, donde una mujer llega con un aborto y se va a 30 años de cárcel porque tuvo un aborto, no provocado, puede ser espontáneo, tema donde la legislación es absolutamente penalizante contra ellas. El caso de Honduras, donde no hay acceso a anticonceptivos, el caso de Costa Rica, donde no hay acceso a fertilización in vitro. En muchos países nuestros de la región donde aún se sigue pidiendo el permiso del marido para procedimientos que tienen que ver con su sexualidad, con su reproducción. El tema que está de moda, que es el tema de la interrupción legal del embarazo, lo que está pasando en Argentina en estos días, y ve uno la polarización que hay en este sentido. Entonces, nos falta mucho todavía, o sea, se ha avanzado bastante, Álvaro nos muestra muchas cosas importantes que han pasado, pero falta muchísimo. En la región nuestra, el 30% de los salarios siguen siendo menores en las mujeres que en los hombres en la región. 1 de cada 3 mujeres sigue siendo maltratada por su compañero en toda la región, y Colombia pues no es la excepción, basta ver las noticias. Entonces creo que definitivamente sí hay que trabajar mucho, especialmente en salud sexual y salud reproductiva, donde sigue habiendo mucha inequidad. Es llamativo como lo que tú mencionas, una universidad como la Nacional, hasta ahora la primera rectora, y todavía no tenemos la primera decana de medicina, no se ha tenido y faltará mucho para eso. Y nos queda claro que no es un tema de capacidades, es un tema de la construcción cultural, social, donde se ve a la mujer, y comparto contigo, yo creo que se ve más bien es como un peligro, y es lo que en el trasfondo está teniendo esta problemática. Lo que tú mencionabas de la mutilación genital femenina sigue existiendo, como tú lo decías. En el 2007 se reportaron los primeros casos, en el 2010 se comprometieron los Embera Chamí a no volver a mutilar, pero sabemos que sigue habiendo nuevamente mutilación genital femenina. O sea, quiero decir es que hay un espectro en Colombia tan grande que va desde la discriminación, el acoso sexual, todas estas cosas, inclusive hasta formas severas como la mutilación genital femenina, que es más de los grupos musulmanes, etcétera. Y sería interesante conocer en la historia cómo llegó eso a Colombia. Entonces, el tema es que sí nos toca trabajar muchísimo. Me encanta que como academia estemos viendo este tipo de temas, y bueno, creo que es un compromiso de todas las personas. Finalizo con el tema del lenguaje que trajo Álvaro, el tema del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, como se ha llamado, que lamentablemente se ha ridiculizado por el desdoblamiento del género que trajo personajes como Maduro, ¿no? Los millones y los millonas, por ejemplo. Entonces se ridiculizó, pero el comentario es que aunque hay, digamos, unas normativas desde el español, definitivamente sí es bueno empezar a buscar palabras incluyentes, ¿no? No empezar los y las mujeres y los hombres, la población, qué sé yo, palabras más incluyentes como una especie de resarcimiento. Yo creo que definitivamente, si uno mira cuánto del español habla uno en el día a día de vocablos, se dice que alrededor de 300 vocablos. Dicen que Cervantes, padre del español, hablaba cerca de 8.000 vocablos, de 300.000 que tiene el español. O sea, yo creo que es muy rico el idioma para nosotros realmente poder incluir a las mujeres en esto. Solamente eso. ¿Un comentario, doctor? Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar sentimientos muy afectivos míos y a este honorable grupo que veo aquí reunido. Yo, a los 66 años, después de terminar medicina general, especialidad en ginecología, estudios en demografía, estuve docente en la Javeriana, estudié Derecho. Con quienes me reúno en Derecho de Cortes piden, y yo diría esto, y por eso es que quiero expresarlo, porque dicen la verdad. Desearan que más médicos tuvieran estructura del derecho.
¿Por qué? Porque facilitaría mucho más avances en el consentimiento del contexto de las relaciones, tanto humanas como elemento objetivo y subjetivo, la inteligencia y la conducta de las personas. En el derecho se mira más la conducta de la persona, o sea, su comportamiento y su conocimiento para los actos que va a realizar que se convierten en hechos. Entonces ellos trabajan esa área, o es decir, la trabajamos, y para mí es emocionante estar aquí, escuchar esta conferencia, leer el libro del doctor Hernán Erazo, que me pareció extraordinario. Es un complemento, como yo se lo decía hoy, de lo que es la obra de La incógnita del hombre de Alexis Carrel, donde se maneja científicamente el pensamiento del hombre. Y lo que evoluciona la materia del hombre es el pensamiento, la inteligencia. Creo que usted, doctor Erazo, dice allí un momento, y como lo habla Ginás, en un momento dado podríamos crear autómatas que serían dirigidos exclusivamente creando una masa de puros fenómenos como los que estamos viendo a través de los computadores. El doctor Erazo me llamó la atención porque hace algo muy similar a lo que habla el doctor Alexis Carrel. La comunicación a través del pensamiento de kilómetros, de 1000 kilómetros de distancia para un hola y de 1 kilómetro para hacer comunicaciones. Esto es interesantísimo. Yo lo dejo como una inquietud para que nos sigamos valorando y si yo puedo seguir siguiendo y acompañarlos, profundicemos en estos dos campos tan hermosos que hay. El hombre como materia y el derecho como parte cognitiva de los comportamientos humanos que van y se plasman en los códigos para hacer restricción y poder vivir en comunidad. Muchas gracias. Gracias. Doctor Koisman. Gracias. Interesantísimas las presentaciones. Vale la pena recordar una anécdota histórica muy simpática. En Grecia antigua, en el Peloponeso, habían grupos que se peleaban constantemente entre sí, hasta que una mujer llamada Lisístrata dijo, bueno, esto hay que acabarlo, y creó lo que se llamó una huelga de piernas cruzadas. Es decir, no se volvieron a acostar con los maridos hasta que no dejaran de pelear. Y eso fue un santo remedio. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, sí, si no, vamos a... Vale la pena hay una información además. Don José Celestino Mutis, padre de nuestra medicina colombiana, tuvo una alumna, Juana Bartola de Mier, que fue médica. Se cuestionó mucho en su momento porque no había la estructuración académica, pero realmente la primera médica que hubo en la Nueva Granada fue Juana Bartola de Mier. Ahora sí procedemos con la ceremonia de posesión del nuevo miembro. Vamos a hacer el... La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de miembro activo al doctor Luis Hernán Erazo Rojas y expide el presente diploma de acuerdo a los estatutos. Bogotá, 13 de junio de 2008. Presidente Hugo Sotomayor, el secretario Ricardo Salazar. Felicitaciones, doctora. Tan amable, condecorarle, ponerle el emblema, el escudo de nuestra sociedad.
Doctor Erazo, bienvenido. Se levanta la sesión.